Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Asociación Libre. Quien les saluda es Adán Pérez, con el gusto de ser el anfitrión de esta tarde. Un gran honor, muchísimas gracias por la oportunidad. Hola, Adán. Pues bueno, hoy lunes 4 de junio. Así es. Así es. Tenemos un programa interesante. Esperemos que quienes nos escuchen en vivo o por podcast puedan compartir diálogo con nosotros, algunas dudas, comentarios y demás. El día de hoy, pues bueno, tengo el gusto de compartir diálogo con Javier Rodríguez. Javier, ¿cómo estás? Hola, Adán, tocayo, Alejandra, buenas tardes al público que nos escucha. Con las prisas te agarré, disculpa. Sí. Javier Ramírez, ¿cómo estás, Javier? Hola, Adán. Un gusto saludarte a ti, a Javier Rodríguez. Quisiera aprovechar el intro para ver si la modulación del audio está a mismo nivel. Según yo me escucho más que ustedes, entonces ahí vemos en cabina si se escucha bien. Pero bueno, en lo que se adecua el audio, bueno, pues un gusto, un saludo estar aquí hoy contigo, Adán, con Javier y con nuestra presentadora del día de hoy, ¿no? Alejandra Núñez. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, un gusto saludarlo. Bueno, el día de hoy es un poco... ¿Por qué gritas? Es que me hace renegar mucho Javier Ramírez. Ah, mira. No, un gusto saludarlos, ando un poquito ronca, pero sí vamos a poder trabajar aquí a gusto, dialogar con el tema. No van a escuchar así como la voz ya tan aguda, va a ser un buen momento para decir, hay que relajarnos con la voz. Muy bien, qué bueno. Bueno, chequemos si todo está bien en cabina. A ver, el audio ahí. Extraño mi voz contrarrestada. Es que es tu voz, ¿sabes? Le subieron demasiado. Bueno. Sí, continuamos. El audio ahí se volvió loco, pero Creo que nada más lo escuchamos Nosotros, no aquí. creo que esté en la Ojalá. transmisión, ¿verdad? ojalá que esté en la transmisión solamente. Hay un audio ahí muy agudo. No, sí se escucha un pequeño zumbido ahí. Bueno, una disculpa. Solo lo escuchas tú, Javier, solo está en tu mente. No, a lo mejor soy solo yo. Discúlpenme si estoy compartiendo el delirio. El hecho de que Adán Pérez presenta el programa. Son de esos zumbidos que nada más escuchan los menores de 20, ¿eh? Sí, Ya vamos. está raro. Javier Rodríguez, Ahí está. Alejandra Núñez, Ahí su está. servidor Javier Ramírez. Aquí estamos adecuando el sonido para empezar el programa del día de hoy. Parece que ya Adán, todo está sí. bien, ¿no? Sí, parece que ya. Bueno, pues vamos entrando en materia. El tema del día de hoy, 4 de junio, como les comentaba, es 2018. psicometría. Sí, 2018 para aclarar. Sí. Psicometría infantil, orientación o imposición. Si me dan permiso, paso a leer el argumento. Sí. Los test mentales tienen su origen en la psicología diferencial que surgió en 1880. Los psicólogos experimentales de esa época trabajaban en laboratorios y estudiaban fenómenos como la sensibilidad a los estímulos visuales, auditivos, de movimiento, etc., dando lugar al interés por la creación de los primeros test que permitirían registrar y mediar lo observado en el laboratorio. La psicología experimental del siglo XIX puso en manifiesto la necesidad de un control riguroso de las condiciones en las que se hacían las observaciones de los humanos en condiciones tipificadas, siendo esta una de las características principales de los test psicológicos. Todo esto dio como resultado el término test mental, que fue introducido por primera vez por el psicólogo norteamericano James McCann Cattell Sí. en 1890 para definir una serie de pruebas psicológicas utilizadas para el estudio de las diferencias individuales en estudiantes universitarios que medían principalmente funciones sensoriomotrices elementales. Esta forma de comprender y observar los fenómenos sensoriales tuvo su alcance en el trabajo con niños, creando así la evaluación y el diagnóstico psicológico infantil. Este modelo de intervención no solo tuvo un impacto significativo como herramienta en el apoyo de un trabajo clínico con el niño, sino que ha llegado a considerarse como el punto medular y absoluto para lograr, entre comillas, un acercamiento con el niño,
Esto bajo la justificación de que el niño no tiene conciencia del problema, acude involuntariamente al proceso y no existe una disposición al tratamiento. Si tomamos estas tres justificaciones, parecería que el niño no tiene nada que aportar en la clínica y se reduciría a un cúmulo de funciones sensoriales que hay que medir, dejando de lado la escucha al niño y la posibilidad de otorgarle un lugar como sujeto que tiene una forma de vivir su síntoma. Por ello, consideramos importante preguntar, ¿los test psicométricos orientan o imponen un tratamiento? ¿Qué sucede cuando en la clínica estandarizamos la forma de sentir del niño? ¿Qué efectos tiene esta homogenización de signos y síntomas en el tratamiento con el niño? Pues de esto y más estaremos dialogando esta tarde con ustedes. Les recordamos que pueden participar con nosotros mediante la página de La Exquisita Ignorancia, www.exquisitaignoranciaradio.com. Sí. También estamos en Facebook, en el grupo de la Asociación Libre. Así es. Y en Twitter. @asociación L. @asociación. Y también en el grupo del Face de Asociación Libre, programa de radio. Así es. También estaremos ahí al pendientes de Se sus... está transmitiendo en vivo también a través de YouTube, ahí también en el canal de YouTube. En Perfecto. La caja de comentarios del video también nos pueden dejar ahí sus... Sí. Bien. Y ojalá el público nos pueda comentar. Parece que hoy estrenamos cortinilla de presentación, De intro, sí. de introducción. Bueno, que nos diga si se escuchó, si está en los diferentes canales, qué le pareció, y bueno, también para nosotros tomarlo en cuenta y adecuarlo, ¿no? También. Déjame decirte que mucha gente nos termina asociando con David Bowie, Es que son clásicos, o sea, llevamos años en la presentación del programa, en el intro de Asociación Libre, usando a David Bowie. usando a David Bowie ahí con Los Highway. ¿No? Hoy más que nunca sabemos que a Bowie no le importa, pero hay gente que Sí, claro, y qué bueno, David Bowie ya se murió y gran maestro, Ajá. pero Por cuestiones de derecho no pudimos. por cuestiones de derecho sabemos que desde que el formato del programa de radio utilizó el medio de YouTube sobre todo, Ujú. y Facebook Live ha sido complicado adecuar, ¿no? De ahí que si escucharon el programa desde el inicio, hayan notado que la cortinilla de presentación, bueno, ahora sí se supone que debe estar a la par en los diferentes medios y recursos audiovisuales para presentar el programa en vivo, ¿no? Si es que recuerden, pueden transmitir asesinatos, suicidios, todo eso, pero no una canción sin derechos. Sí, exactamente, sí. ahí hay más escándalo, ¿no? Que en una cuestión de derechos, ¿no? Bueno, muy bien, Adán, como bien decías, en el argumento, en la presentación del programa, bueno, hay que decir también que el programa ha generado como cierta reacción. Para variar, cuando Alejandra Núñez nos propone un tema, genera mucha expectativa, la verdad. Y hay que hacerle caso a esa reacción y a esa expectativa, más allá de que se pueda responder cabalmente, porque sabemos que el programa es un tanto juguetón, Claro. con esa pretensión de responder las cuestiones que claro. presentamos. Nos gusta más presentar o desarrollar el problema, las cuestiones, algunas referencias que nos ayudan a pensar el problema, más que agotarlo, Que resolverlo, ¿no? más Sí. que resolverlo, así es. Siempre Hay- gastamos el tiempo, y el tiempo siempre queda como en queja, ¿no? Además. pero bueno. Pero así es el concepto del programa, ¿no? Hay a quien le gusta encontrar discursos cerrados, certeros acerca del psicoanálisis. Bueno, ya sabemos que hay muchos. Sí, Hay otros dan muchos. recetas, sí. Otros dan recetas, otros dan respuestas muy certeras a las cuestiones. Hay mucha gente que habla de psicoanálisis y está muy segura de lo que dice. Nosotros Dudamos de nos todo eso presentamos como más bien endebles, siempre cuestionando, siempre Con pincita. con pincitas tomando las cuestiones, ¿no? Porque creemos que no están agotadas en lo que nosotros con muy poco tiempo podemos decir. Pero bueno, quisiera empezar, si me permiten, Adán, Alejandra, Tocayo, Sí, Javier, adelante. ubicar la relevancia del problema, el problema de la psicometría infantil. Yo creo que de ahí viene cierta expectativa y cierto interés del público que leyó el argumento por las redes sociales
y me parece que hay que darle su lugar antes de ubicar la primera cuestión. Okay. O sea, la psicometría infantil es un recurso aparentemente muy establecido, muy estandarizado, muy seguro, Demandado. muy demandado, muy establecido Muy bien pagado. y además muy bien pagado. Ese es un detalle, tocayo, muy bueno. Muy bien pagado, supuestamente para garantizar una buena respuesta, un buen tratamiento, un buen resultado en cuestiones de atención, digámoslo así, por lo pronto, a conductas o asuntos conflictivos que presentan los niños en relación a diferentes contextos, con los padres en primer lugar, en segundo lugar en la escuela, en tercer lugar en lo social, más allá de esos ámbitos primeros. El hecho es de que la psicometría infantil aparece como un garante de certeza para entender qué le pasa a un niño cuando presenta una conducta en términos generales, obviamente. Puede ser que el niño diga cosas raras, puede ser que el niño haga cosas raras, puede ser que el niño, esas cosas raras, ataquen lo que se espera en el ámbito familiar o en el ámbito escolar o en el ámbito social, ¿no? Y que en esa alteración de lo que se espera que el niño deba hacer, pues se utilice, se apele a un especialista llamado psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra infantil, psicoanalista de niños, etcétera, para que supuestamente nos ayude a entender cuál es el problema del niño en términos de lo que le pasa a él. Desde ahí hay un supuesto muy interesante. Exactamente. O sea, cuando alguien se queja del niño, se queja literalmente del niño, es decir, se ubica el problema en el niño. No hay un cuestionamiento ni un análisis. Por ejemplo, exacto. No hay un cuestionamiento ni un análisis de la relación que tiene esa conducta extraña, entre comillas, del niño, por ejemplo, con lo que pasa con los padres, con lo que pasa en la relación del niño con los padres, o con uno de ellos, el padre, la madre, o los dos, con lo que pasa en la familia en general, con lo que pasa en su contexto de interacción en ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, de carencia, o de abundancia, o de cierta ideología, o en ámbitos escolares. Sabemos que cuando se remite a un niño a una cuestión de evaluación, pues los maestros tienen un poder muy, muy grande que se les supone. De manera que si un maestro se queja de un niño porque no hace lo que se espera que haga para ser bien evaluado, resulta que basta la sola interrogación del maestro hacia los padres para suponer que el niño tiene un problema. El niño no hace la tarea, por ejemplo, el niño brinca, baila, salta cuando se espera que esté sentado, que esté obedeciendo órdenes, que esté haciendo tal tarea que se le está dictando, ¿no? Sí. El niño no lo hace, basta la apreciación del maestro, como sabemos que en nuestro contexto ocurre, que es que, pongamos un ejemplo que parece exagerado, pero que sigue ocurriendo, que el maestro o la maestra dice a los padres de familia o a uno de ellos, ¿sabe qué? Su niño es muy inquieto, parece que tiene TDA o TDAH, ¿no? Sí, es bien enterado, ¿no? ¿Sabe qué? Su hijo tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, etcétera. ¿Por qué? Porque no obedece órdenes, porque no hace lo que yo digo, porque no cumple lo que se espera, porque el niño tiene ciertas conductas extrañas. Adjetivos muy dispersos, ¿verdad? Adjetivos muy dispersos que valen por quien lo dice, que valen por el lugar de quien lo dice, tocayo. Exactamente, se va a decir que a veces deberían considerarse más como una falla en el ego del maestro que un problema en el comportamiento del niño. Claro, pero eso no se cuestiona. Claro. No se cuestiona ni el dicho del maestro, ni se cuestiona el contexto de los padres, ni se cuestiona la relación del niño, ni con los maestros, ni con los padres. Se ubica el problema en el niño. El niño tiene un problema. Bueno, en este contexto que ocurren este tipo de apreciaciones, que si le rascamos un poquito, como en este momento, ni siquiera estamos analizando. Nos detenemos en un detalle de cómo se aprecia eso. El hecho es de que en lo cotidiano
se afirma sin mayor cuestionamiento, sin mayor crítica, que el problema es o está en el niño. Sí, de hecho, ¿Sí? eso que comentas, bueno, ya entrando en cuestión de Sí. un poquito del tema ya, hay algo muy curioso que la experiencia que he tenido con el trabajo con niños es que los papás, a manera de analogía, hacen como referencia como si el hijo fuera un carro. Algo le suena, ¿me lo revisas? Me lo revisas y me lo Y resuelves. te dejan algo le suena, no se le falla algo. Así como un mecánico, tú dejas como en una ignorancia de que no eres mecánico, dejas tu carro y dices, le suena algo, arréglalo. Suena algo raro. Y es como decía, a ver, ven, préndelo. ¿A dónde suena? O sea, ¿en qué parte suena? ¿Dónde está ese ruidito que me dices? ¿Dónde está esa parte que me dices que está mal? Porque ya cuando les cuestionas eso, ni siquiera ellos te pueden ubicar a veces qué es lo que les suena. Pero tanto fue lo que les dijeron los maestros, tanto bombardeo que al final los mismos papás terminan perdidos en esa demanda de que algo tiene mal el niño. Entonces, bueno, como entrada, siempre es esa apreciación como si fuera carro. Como, ¿a qué horas? Analogía de un carro. Analogía, exactamente. Como, al rato vengo a recogerlo, la cita es a las 4, vengo a las 5 por él. De un objeto mecánico. Exactamente. Ahí hay un detalle interesante porque sabemos que en nuestro contexto, marcado por la lógica capitalista, de demanda, oferta, consumo, etcétera, convendría, según esa lógica, responder esa demanda de manera directa y además tener un resultado inmediato para hacer suponer que aquel que recibe esa demanda pues tiene las credenciales para poder resolver el problema. Está cualificado, ¿no? Está cualificado, es un especialista, como dice Dan. Exactamente. Es un especialista para poder responder eso. Pero aquí hay un detalle muy interesante, o sea, incluso supongamos la analogía del coche o del instrumento, ¿no? Supongamos que es verdad, o sea, que incluso que no hay analogía, es tal cual. Supongamos. El pequeño detalle de esa analogía es que supondría que el padre o la madre familia que lleva al niño, que se queja de él, etcétera, no está implicado. No, es externo. En ese problema. Nada. O sea, siendo sinceros, cuando uno le falla el coche, suele ser que ese problema tiene que ver con aquel que lo usa. Exactamente. Es decir, porque dejó pasar cierto tiempo, porque no lo revisó, porque le puso mal tal aceite o tal cosa, o porque lo forzó en algún momento el funcionamiento del coche. O sea, incluyendo esa analogía, no hay que ser un genio para poder suponer que el que se queja del coche está implicado en lo que le pasa al coche. Exactamente. Pero qué interesante que en asuntos humanos hay una delegación de la responsabilidad. O sea, no es el dueño del coche que está relacionado o implicado en el mal funcionamiento del coche, le hace el niño, sino que es el coche. Sí, exactamente. El coche ahí de repente dejó de funcionar y quién sabe por qué. Y entonces la responsabilidad sería de aquel que recibe la queja o demanda de esa malfunción. Que es a lo que me llevó la pregunta del programa. Ajá. Sobre la psicometría infantil. ¿Sí? Así como tiene que haber un montón de aparatos que midan el carro, por ejemplo, los discos, que el frenado, todo lo que tiene que medir, también tiene que existir todo un montón de herramientas que puedan medir el desarrollo del niño o en qué posición está ubicado el niño. Y la pregunta fue eso, tal cual, así es una orientación o una imposición. Quitemos ahorita, si nos vamos como de mayor a menor, quitando el que no sean, primero, que no sean malos los test, dejamos, no son malos, es una herramienta, no está mal. ¿En qué momentos esa cuestión se volvió de ser una orientación? Porque eran herramientas. O sea, ahorita vámonos de lo más coloquial, tal cual, desde lo básico de la licenciatura en psicología, en pedagogía, ¿qué eran? O sea, ¿qué son? Herramientas. ¿Para qué? Para guiar, para orientar y ubicarnos en cómo podemos trabajar con el niño en cuestión. Okay. Bueno, en todo caso tendremos que justificar más esta postura. Para no darla por obvio, Alejandra, Adán, Tocayo, ante el público,
no estaría de más, antes de irnos al corte, porque ya estamos muy rápidamente a punto de, Alejandra, que nos hables un poco de dónde o cómo surgió esta intención de evaluar, de probar, de testear, entre comillas, la conducta o el funcionamiento de los niños, en primer lugar, y en segundo, cómo es que se justifica esa evaluación basada en ciertos instrumentos llamados psicométricos, sobre todo en el ámbito psicológico. Ok, bueno, así como en el argumento se leyó, desde el inicio de la psicología, cuando tenía toda la intención de ser psicología científica, que necesitaba como estandarizar o medir todos los procesos en el ser humano, fue donde empezó a surgir lo que era la psicología diferencial y posteriormente la psicología experimental. Lo que buscaban era lograr poder manejar un rango en el ser humano sobre las respuestas sensoriales. Es decir, todo empezó en el sentido de cuánto tarda la persona en responder a un estímulo visual. Cuánto puede la persona, bajo qué influjo la persona puede llegar a recordar, a memorizar dígitos. Toda esa cuestión que tiene que ver con una función neurológica, por el afán de querer hacer como una numeración estandarizar los procesos psicológicos, fue que empezaron a meterse a laboratorios a las personas para poder llegar y tener un dato exacto sobre estos procesos. Uh-huh. Con la intención, repito, de hacer una cuestión más científica, establecida. Es decir, una persona sana tiene respuesta normal, tiene este rango normal de respuesta. Entonces, se esperaría que las personas que no tienen este rango de respuesta no están dentro de lo esperado, entonces no son normales. Ya hay algo que está fallando. De entrada, fue simplemente esa la intención, buscar una normalización. Posteriormente, al ver que tenía un buen resultado, se empezó a trabajar con estudiantes. Por ejemplo, para medir el test mental, para medir capacidades de los estudiantes. Intelectuales, exactamente, completamente académico. Entonces empezaron a crear test, de parte CATEL fue quien empezó a hacer este tipo de test, en el cual podían medir el nivel que tenían los estudiantes. Uh-huh. También otro motivo por los que se hicieron los test fue para el reclutamiento. Por ejemplo, en la guerra, uh-huh, sujetos o personas que no estaban en condiciones para poder salir, y por ejemplo los neuróticos agresivos, como se podían conocer en ese tiempo cuando se hicieron las mediciones, pues no podían mandarlos a la guerra porque no iban a funcionar para lo que ellos esperaban. Iban a perder el control, no acatar órdenes, no iba a ser como no iban a lograr el objetivo. Entonces, bajo los test, podía decir, tú sí puedes ingresar, tú no puedes ingresar. Obviamente, toda esta parte de psicología experimental se fue a la par como la medicina. Es decir, con la medición, con toda la cuestión que tiene que ver lo orgánico. Todo empezó por una cuestión orgánica. Sí había de percepción, pero también era de percepción a nivel orgánico. Es decir, los test iniciaron por una cuestión orgánica, una medición orgánica, más que por una cuestión. Después pasó a la cuestión intelectual. Uh-huh. Pero un test es lo que te va a medir. Uh-huh. Organicidad o la parte intelectual. Capacidad intelectual. Esto es lo que, por más avanzado que estuviera, aunque esté un test hoy en día, no te podría medir otras cosas. Hay una larga historia, Adán Tocayo, hay una larga historia que seguramente no alcanzaremos a hacer en este momento, tanto de la psicología en general, uh-huh, como de la psicología en sus diferentes ámbitos, la psicología aplicada al ámbito clínico, uh-huh, la psicología aplicada al ámbito laboral, la psicología aplicada al ámbito educativo, etcétera. Creo que lo que dices, Alejandra, remite un poco a esa historia. Sí. Obviamente lo planteas en términos muy generales, claro. O sea, de CATEL del siglo antepasado, siglo XIX, finales. Uh-huh. De la Primera a la Segunda Guerra, obviamente pasan muchas cosas, sí, ¿no? Claro. Obviamente aparece el psicoanálisis, uh-huh,
se establece más o menos paralelamente. Sí, porque en 1880 fue la experimental y fue la par cuando estaba formando. Así es, esta Sí. psicología Sí, claro. de corte mentalista, ¿no? El estructuralismo, del cual hicimos un programa, tocayo Javier, Sí. hace algún tiempo, el que remitimos al público para meterse un poco a los detalles, ¿no? El estructuralismo, que de alguna manera establecería las bases de lo que sería la psicología, entre comillas, cognitiva, de décadas posteriores. Este debate entre el conductismo, este empirismo en psicología y este racionalismo en psicología por vía del cognitivismo, por ejemplo, ¿no? Y sus debates son una historia muy larga, muy larga, que no vamos a hacer en este momento, pero que de alguna manera lo que dice remite a ese dato histórico. No vamos a hacer la historia, le pediremos al público que se remita a ella. Lo que nos interesa en este momento, más que sus detalles agotados, es... ¿por qué se crearon o por qué fue exacto, surgiendo? Es ubicar cómo en la evaluación de ciertas cualidades psicológicas de los adultos pasadas a cualidades psicológicas de los niños, ¿ah? Aparece la idea de que es necesaria una evaluación que se supone que sería objetiva, sería científica y sería además necesaria, incluso en primer lugar, para poder entender lo que pasa con el niño. ¿A qué remite esto en términos prácticos? Por ejemplo, que cuando se remite o aparece un problema de un niño ante un psicólogo clínico, se supondría que lo primero que tendría que hacerse sería la evaluación. Exactamente. O sea, aparece la madre o el dicho de la maestra por medio de la madre acerca del niño que no responde como se espera en el ámbito académico, o de la madre en el ámbito familiar, en el ámbito privado o en el ámbito social, y se supondría que lo primero que tendría que hacerse sería una evaluación de corte objetivo. Objetivo quiere decir establecer ciertos parámetros ya preestablecidos por los cuales se contrastarían, ¿no?, su cercanía o lejanía de la conducta del niño para ver qué tan bien o mal estuviera según su cercanía o lejanía de esos parámetros. Exactamente. ¿Cierto? Sí, de hecho, por ejemplo, de ahí nos brincamos de todos esos como referencias de los test, el por qué se realiza con los niños. Es decir, se hacía con adultos, con ciertos objetivos, en qué momento se brincó, ¿no? Es decir, ¿por qué aplicárselo a los niños? Y existen 3 justificaciones sobre el por qué se crea la psicometría infantil. Una de ellas es que no tienen conciencia del problema. Los niños no saben qué les pasa. No saben qué les pasa. 2, acuden involuntariamente al proceso. Los papás los llevan a huevo. Exactamente. ¿No seríamos aquí? Tal cual. Y 3, no existe una disposición al tratamiento. Bajo estos criterios, y también, bueno, como es un sujeto en formación, ni siquiera está terminado, está en proceso, exactamente, no es algo terminado. Entonces es importante ver a partir de cuando llega a consulta con qué estamos trabajando, ¿sí? Entonces se justifica la psicometría infantil por esa cuestión, es decir, llega el niño y como no tiene ni conciencia, no tiene una voluntad, no existe una... ganas. Ajá, ¿cómo se dice? Una disposición, al tratamiento, entonces no tienes nada, tienes un cúmulo de conductas que te están diciendo que tiene lo que te dijo la mamá, la maestra. Entonces tú, a partir de que llega la mamá y dice, la maestra me dijo que no está quieto, que está por todos lados, no hace caso, tú, a partir de lo que te dice la mamá, tienes que pensar en qué test vas a aplicar para saber sobre qué nivel o qué tan severo tiene el problema de atención. De entrada es la manera de pensar, es decir, tiene problemas de conducta. ¿Qué le aplico? Este aprendizaje, Gudenom, copy, empieza a saber qué test le vas a aplicar, porque ya te están diciendo el problema, la mamá y la maestra, no el niño. Entonces, como la mamá ya te dijo qué problema tiene, o la maestra, y volviendo a la analogía del carro, si te dice, si llegas y dices, ¿sabes qué? Se está desinflando la llanta, vas y luego ves la llanta. En vez de ver todo el carro, tú vas y te asomas a ver la llanta, porque ya te dijo la persona el dueño del carro, que se le está saliendo mucho el aire a la llanta.
Entonces, ¿para qué reviso el carro si me voy directo acá? Sí, entonces ya con entrada tú ya tienes las herramientas para poder elegir qué test vas a aplicar. Entonces, bajo estas 3 justificaciones es sustentable aplicar la psicometría de entrada. Bueno, pues yo creo que es momento de ir a un pequeño corte. Ok. Está súper interesante este diálogo. Quédense con nosotros. Vamos a escuchar una canción de... De AC/DC. Ajá. Sí, wow. Highway to Hell. Highway to Highway Hell. to Hell. Wow, un Muy clásico. bien. No sé por qué, pero hay que escucharlo. Porque Ok. venía escuchándola. Muy bien, bueno, escuchémoslo y ahorita regresamos. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Pues aquí seguimos después de esta buena rola que nos puso a discutir. Haciendo comentarios de lo que estábamos platicando, bueno, revisamos un poco de la ontología de estos test.
el por qué se dieron, para qué se dieron, con qué finalidad. Y pues bueno, sobre la marcha hemos encontrado que, si me permiten a título personal, se hicieron pues para segmentar a la sociedad, ¿verdad? Para saber qué tipo de habilidades podían servir a cuestiones como el ejército, cuestiones como en fábricas, cuestiones ya después como en lo académico. Y también me parece que pues bueno, la concepción de estos test es un dualismo ahí entre lo mecánico por la respuesta y lo mental, ¿no? Como alma, cuerpo, ¿no? Algo más o menos así. Sí. Sobre esto estábamos charlando. Les recordamos, estamos atentos a sus comentarios, ya sea por la página de La Exquisita Ignorancia, Sí. por Facebook o Twitter. Sí, ahí Javier Rodríguez está al pendiente de las redes sociales, por si hay algún comentario. Sí, que ¿Cierto? nos mandó saludos Litsi Durán. Lizy Durán, saludos, Lizy Ya Durán. le invité a que viniera al programa, ya me dijo que sí. Tiene que regresar Así porque la última vez estuvo muy bien. La comprometemos públicamente. Ah, Ella sí. se comprometió. Quedó grabado ya. Quedó grabado, así es. Ahí está, en redes. ¿Y qué tema? Bueno, ya lo veríamos, ¿no? Ya lo veremos. Ya lo veremos. Ya tiene algunas cosas interesantes. Porque tanto nos puede hablar de cuestiones clínicas, Ujú. en el ámbito, digamos, más cercano a lo médico, como cuestiones también muy estéticas, De carácter artístico. O sea, ella le hace la música, le sabe la música, entonces ojalá acordemos por ahí alguna cuestión. ¿Sí? Bueno, ¿toca yo? Sí, claro, perfecto. Bueno, en esta dirección de la primera parte del programa, donde he hablado bastante, discúlpenme, entiendan también que Alejandra está saliendo de una cuestión ahí de la voz, ¿no? Se está recuperando de una afección, pero yo creo que lo relevante está establecido, Alejandra. Decíamos y advertíamos al público de que hay una larga historia en la creación de las pruebas psicológicas, de la psicometría, de la medición de la psique, para evaluar qué tan lejano o cercano estaría cierta respuesta, reacción, conducta, actitud, etcétera, respecto a lo que se consideraría normal. Ahorita no vamos a discutir esa parte, normal o normal, lo hemos hecho en otros programas. Sí, claro. Damos por hecho esa parte. Obviamente el público al que les interese esta parte pues tendrá que remitirse a la historia de la psicología y a la historia de la psicometría. Lo que nos interesa en este momento, si entendemos la pretensión del programa, la primera parte de lo que nos habló Alejandra Núñez, es tratar de ubicar que hay una justificación de la evaluación de ciertas cualidades psicológicas para determinar qué tan cercanos o lejanos estarían de cierta noción de normalidad. Que esto apareció en primer lugar en la evaluación de los adultos y que después se extendió a la evaluación de los menores, con un problema muy interesante que los clínicos clásicos de la clínica infantil han dado cuenta. Por mencionar uno de ellos, Julián de Ajuriaguerra. Ajuriaguerra planteaba este problema: ¿cómo estamos seguros de lo que decimos respecto a un niño en tanto que no es un adulto, entiéndase por ello, que no es una entidad con cualidades más o menos estables o determinadas o definidas? O sea, el niño, entre comillas, es una entidad que está en formación, de manera que lo que se evalúa no tiene el mismo poder definitorio en tanto que eso se está moviendo. Exacto. No está fijo. Lo que decimos de un niño, la etiqueta que sean de una conducta, la que quieran, en términos negativos la que quieran, ¿no? Autismo, lo que ustedes quieran. Nos mete el problema de que no es una entidad fija. Exacto. Y no es una entidad autónoma e independiente absolutamente de su relación con los padres, de su contexto, de su ambiente, de su historia, del tiempo, de las vicisitudes de esas interacciones. Entonces es muy complicado atribuir una etiqueta, un diagnóstico, una definición del problema de algo que se supondría, incluso por intuición, se supondría que no está terminado, como lo es un niño, respecto a un adulto que se supondría, entre comillas, aunque se puede discutir, como algo más definido. O sea, se supondría que el adulto
tendría en esta lógica una personalidad, una estructura que se podría ubicar en ciertas cualidades de tal o cual forma, ¿no? Sí. Entonces, en esta dirección, Alejandra, ¿cómo se justifica aceptar que se tiene que no solo evaluar, sino aceptar la evaluación que se hace de estas cosas que vistas de fuera, cosa que se puede discutir? El adulto, por ejemplo, tendría mayor consistencia, es algo más fijo, más definido, y el niño es algo que puede ser fijo en un momento, pero que se supondría que puede cambiar, dado que es un niño, no es o no tiene, entre comillas, una estructura definida, dado que su relación con el otro y sus efectos en su estructura de, entre comillas, personalidad, tendría una definición. Entonces, ¿cómo se justifica o por qué aceptar una justificación de esas entidades fijas y movibles? Ok. A mí, bueno, en esta parte, a mí me gustaría como hablarlo desde tres áreas, tres aristas. Desde la parte social, se justifica, creo yo, mucho la aplicación de los test para justificar, para bien o para mal, el comportamiento del niño. Es decir, yo como mamá no me responsabilizo ante la sociedad de por qué mi hijo hace eso. Es que es niño índigo, no sé de acuerdo en aquel tiempo, pero bueno. Es que es niño. Años se hablaba de niños índigos. Es que es niño, es líder, es que es niño con TDA, es que es niño autista. Entonces es como yo me puedo justificar de que haga ciertas cosas porque ya está diagnosticado, ¿sí? Entonces no me tendría por qué yo preocupar y ya yo como amiga, compañera, maestra, ya no tendría por qué quejarme de esa conducta porque ya está diagnosticado. Es que es eso. Bueno, pues hay que ayudarlo, ¿no? Mira, Ale, perdón que te interrumpa, pero ese verbo, el es, Ajá. el niño es, implica naturalizarlo. Exactamente. Asumir que hay un origen genético que no se puede cuestionar. Y genético no me refiero específicamente al ADN, o sea, Sí. sino de un origen. Exactamente. O sea, el niño de origen es índigo, el niño de origen es autista, el niño de origen es esto, es lo otro. Y cualquier forma de intervención queda ya, cualquier forma de cambio queda invalidada. Exactamente. En ese sentido, ¿no? Entonces, de entrada, aquí creo que es como de ida y vuelta. Son muchos puntos los que se pueden hablar de pero por ejemplo, de entrada, el que yo como mamá me pueda deslindar de cierta manera cuando me dan un diagnóstico por la aplicación de un test. ¿Sí? Otra, yo como psicóloga, al trabajar con niños, puedo justificar el trabajar las primeras sesiones con el niño sin tener que dar como un trabajo clínico real. Okay. Porque de entrada ya tienes justificado las 3 primeras o 4 sesiones. Estoy aplicando pruebas. Y de entrada estás haciendo algo no con el niño, ya tienes pagadas las sesiones. No sé si me explico. Soy un poco paranoico, pero es como por ahí decirlo. No, mira, tiene sentido porque... Una cuestión económica. Es una cuestión, mira, de carácter económico, pero también es un remanente de cierta psicología medicalista, en la que tú no le puedes dar al paciente un diagnóstico si antes no tienes pruebas. Exactamente. Sí. No pruebas empíricas, sino pruebas clínicas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú vas al médico con determinada enfermedad, oiga, ¿qué tratamiento? Necesitamos hacer pruebas. Sin saber, ni siquiera te he revisado. Ajá. Exacto, ¿no? Digo que en el ámbito médico tal vez haya una justificación más de necesidad. Más necesaria, ¿no? Pero en el ámbito de la psicoterapia sí valdría la pena cuestionarse por qué la necesidad de evitar el trabajo clínico real haciendo pruebas. De hecho, muchos manuales de psicometría o de psicoterapia te lo marcan así, ¿no? O sea, las primeras veces las entrevistas deben de ir marcadas también por una auxiliar que sería una herramienta de un test, ¿no? Algo exactamente. Así. Entonces, si partimos de entrada que hay una demanda de parte de la escuela, porque siempre ahorita son las escuelas las que están obligando, y digo obligando porque te dicen tal cual, no puede regresar al salón si no me trae la visita con un psicólogo. De entrada, y es obligatorio. Esto, Ale, creo que hay que aclarárselo al público, no es algo que se diga al aire, o sea... No, sí. Bueno, tu experiencia, y bueno, trabajando en esos lugares, la experiencia que yo he tenido también, sí.
Ni siquiera es una cuestión de carácter legal, es un requisito interno de las instituciones, de las escuelas. Sí. O sea, muchas veces ni siquiera es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Sino que es la directora o el director del plantel quien pone ese requisito. No es algo que estemos inventando, ¿no? Y cualquiera que tenga niños chiquitos puede ir a comprobarlo a su escuela más cercana. O sea, el niño presenta un problema de conducta y ya no lo dejan entrar si no se le aplican ciertas pruebas que determinen o que demuestren que el niño no tiene ningún problema. Sí, y aparte tiene que llegar con una carta, carta y con los resultados, de los estudios o de los test que se le aplicó al niño. Entonces, bueno, vamos yéndolo como por pasos. El niño está en una institución, se le exige la aplicación de una evaluación. ¿Hay alguna justificación de parte de la institución en tu experiencia? Con la pura demanda del maestro. Sí. Si el maestro lo demanda y si de paso se respalda con las calificaciones que el mismo maestro puso, porque aparte es muy chistoso. Sí, vean sus calificaciones. ¿Quién las puso? El maestro. Ah, bueno. Sus reportes de conducta. Exacto, ¿quién los puso? El maestro. Entonces al final nos ahorramos como toda esa vuelta y es el maestro. Entonces el maestro dice, a ver, no puedo por esto y esto y esto. Entonces se le exige que traiga resultados. Entonces, bueno, va la mamá y aplica la técnica o la mecánica que les comentaba, va con el psicólogo. Entonces, ahí el psicólogo tiene que dar una respuesta rápida de qué diagnóstico tiene el niño para que pueda ingresar a la escuela. Entonces, se vuelve una práctica usual. Entonces, el psicólogo clínico, el psicólogo de niños, antes de decirle hola, buenas tardes, empieza a aplicar pruebas. Y que dijimos al principio, si las tomamos como no tan satanizadas, que digas, bueno, las pruebas. El problema es la imposición que se están manejando. Digo imposición desde el área de mi experiencia, que he estado trabajando en las dos partes, tanto en la parte de escuela como en la parte de los centros que aplican ciertas pruebas, en donde no hay un rango de que tú te puedas mover de cierta manera para poder ver qué está pasando. Tienes que evaluarlo, tienes que dar un resultado. O sea, antes de la experiencia o el contacto del niño con la institución, no se da, si no está las pruebas. No se puede. Y incluso en 2 sesiones, tú tienes que saber qué tratamiento vas a trabajar con el niño durante 3 meses. Ok, a ver, antes de pasar a la última parte, Alejandra, Adán, Javier Rodríguez, antes de pasar a la última parte del programa, la de las conclusiones, permítanme tratar de sintetizar un poco a ver si entiendo la dirección de lo que están, sobre todo tú, Alejandra, argumentando. Si entiendo lo que dices, estás planteando el hecho de que hay una relevancia que se le da a una forma de evaluar el problema de conducta, en términos generales, del niño. Obviamente este problema siempre va a estar mediado por lo que perciben los maestros y padres, algo que no les guste, algo que no entiendan, algo que les parezca extraño, algo que no les guste, ¿cierto? Sí. Otro problema será si eso es patológico o no. Exactamente. Pero el hecho de que suele identificarse lo extraño con lo patológico. Exacto. En las familias y en las escuelas. De ahí que se pida la intervención de un especialista, entre comillas, llamado psicólogo, neuropsicólogo, psicoanalista, psicólogo infantil, psicoanalista infantil, psiquiatra infantil, psiquiatra, lo que sea. Y en esta intervención se presupone que es necesaria una evaluación del niño. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Vía ciertos recursos estandarizados, establecidos, objetivos, de eso que ubicamos en el ámbito de la psicometría. ¿Cierto? ¿Muy bien? Sí. ¿Muy bien? Sí. En esa evaluación hay un pequeño supuesto extraño, que es que el problema de lo que pasa en el niño está en el niño. Exactamente. ¿Cierto? Exacto. El problema del niño está en el niño, si se puede decir así. El problema del niño que molesta, cuestiona, angustia, molesta a otros, está en el niño. Y si entiendo lo que dices, es que se corre el riesgo de que en cierta forma de evaluar el problema del niño se le dé razón a ese supuesto. Exactamente. Ese supuesto que viene de los padres,
de los maestros o tal vez de un especialista ingenuo, entre comillas, psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, psicoanalista infantil. Se corre el riesgo de que si se usa ese instrumento, se avale ese supuesto del que el problema del niño esté en el niño. Ajá. Y que por lo tanto no implique o no esté relacionado con su contexto, por lo tanto no está relacionado con lo que pasa, por ejemplo, con el maestro, con sus compañeros, con el padre, con la madre, con los dos, con el hermanito, con la hermanita, con el lugar en el que vive y sus condiciones, etcétera. O sea, de entrada ya ni siquiera permites escuchar al niño. Exacto. Esa sería la conclusión de este supuesto. La psicometría nos ayudaría a entender cuál es el problema del niño en el niño en términos especializados, de manera que se ubicaría un problema en términos psicopatológicos. De manera que el problema estaría del tratamiento en el niño. ¿Cómo hacemos para que el niño entienda que ir a la escuela es importante? ¿Cómo hacer para que el niño entienda que portarse bien es importante? ¿Cómo hacer para que el niño entienda que tratar bien a sus compañeros es importante? ¿Cómo hacer que el niño entienda que si no hay papá es importante portarse bien y que no debe quejarse de eso, etcétera? A ver, por lo tanto, si entiendo lo que estás planteando, Alejandra, estás planteando un cuestionamiento a este supuesto. Exactamente. Tanto de que el problema del niño está en el niño, en primer lugar. Segundo lugar, el problema bajo ese supuesto de que el tratamiento del niño está en el niño exclusivamente. Por lo tanto, no habría que cuestionar ni implicar a los padres, ni a los maestros, ni a aquellos que están cerca en su entorno al niño. Exactamente. Por eso es que viene esta palabra que se usó como imposición, que viene a categorizar y a imponer una forma de trabajo bajo el resultado de una psicometría. Eso es lo que está como que no se ha tomado con pincitas, está sobreutilizando. Entonces hay un problema que tú estás planteando, o sea, la psicometría, la conclusión radical y que la más discutible es que la psicometría no nos da un acercamiento necesariamente real de la problemática del niño y su relación con el ambiente, con el padre, con la madre, con la familia, con la maestra, con nosotros. Exacto. Para poder entender lo que pasa, pero no solo desde una observación externa, sino desde lo que dice el niño. Y ojo, ahí también todos esos criterios que mencionas, bajo cuestiones que están completamente ligadas o ajenas a si por qué aprendes, si por un problema de organicidad o por un problema de subjetividad o un problema que tenga el niño por su contexto. Es que esta es la cuestión. Un test te va a medir si el niño tiene un problema neurológico, tal cual. Un problema intelectual. Exactamente, sí. Pero no te va a decir por qué estás teniendo cierto comportamiento hacia ciertas personas. Es decir, si el niño no puede tocar su nariz, a ver, ahí hay un problema, claro, y nadie va a quitarle lo orgánico a esas cuestiones. Sí. Está muy bien que se haga en ese sentido, pero cuando lo quieres guiar vamos a ver cómo eres con tus papás, creo que tú tienes un problema de límites, no se pregunta uno más allá. Entonces, para que las personas no se escuchen como, los test, no, los test que te miden la cuestión neurológica creo que tienen su relevancia de cierta manera, saber si el niño puede pararse en un solo pie, puede levantar una mano, no puede, pero para una cuestión neurológica, tal cual, organicista, tal cual, pero no para un proceso de comportamiento. Es que ese es el problema, y un comportamiento que, repito, no vaya ligado a lo orgánico. Es que esa es la cuestión, por eso hablo que si es orientación o es imposición. Sí. Es decir, a ver, no aprende, a ver, uno de neurológico, ¿sabes qué? Neurológico está bien, sí entiende indicaciones, no tiene problema con las indicaciones, sabe cuál es su derecha, izquierda, todo lo que va implicado. Entonces el problema va por otro lado. Estamos terminando, entonces hay que matizar un detalle, o sea, no negamos que lo que le pasa al niño tenga un referente biológico, un referente conductual, como último eslabón, entiéndase. Esa conducta que presenta en función de ciertas condiciones, conducta en términos genéricos, eso no se niega. O sea, lo que se está cuestionando es
la forma en cómo eso se evalúa y se percibe en esos términos. O sea, el último eslabón es que el problema está en el niño, por lo tanto el problema es del niño. Y que lo que está como factor todavía determinante en tanto que es un niño, está en juego. Hay un poder, nos guste o no, hay un poder, hay una estructura familiar, jerárquica, cultural, que pasa por vía de los padres, de la familia, que tiene efectos en ese último eslabón llamado conducta. Claro. Conducta que ya decimos, puede ser molesta, extraña, etc. Sí. Por lo tanto, aquí la cuestión es cuestionar el uso de la psicometría para avalar la ubicación del problema en el último eslabón. El problema aparece en el niño, por lo tanto el problema es del niño. Exactamente. ¿Cierto? Exacto. Sin implicar, sin cuestionar, por lo menos, no digamos afirmar, por lo menos cuestionar qué relación tiene eso que presenta el niño con el contexto de los compañeros en la escuela, con la maestra, con la madre, con el padre, con su familia, con sus compañeros de salón, con su barrio, etcétera. Exacto. ¿Cierto? Sí, exacto. Entonces, ahí tenemos, si entiendo, un cuestionamiento a esa psicometría que avala la idea psicopatológica de que un problema extraño que es evaluado tanto arbitrariamente por otros, padre, madre y a veces por supuestos especialistas, dados ciertos criterios psicométricos o psiquiátricos que ubican el problema meramente en el niño, ¿no? Bueno, estamos terminando, no sé. Tenemos algunos saludos, Ajá. unas participaciones del público rápidamente. Isabel Beltrán, bueno, me manda saludos a mí. Muchísimas gracias. Saludos a ti. Sí, lo bueno que tú pagas hoy, como Sí, dijimos. Perla, bueno, firma aquí como Perla Paola Payoyis. Muy bien. Muy de acuerdo con sus aportaciones. Saludos. Saludos. Dice, muy de acuerdo con sus aportaciones. Pero- Lo veo a diario, no hay pero. Ah, Dice, lo veo a diario en mis chicos de educación especial y el trabajo con psicólogos. Le manda saludos a Adán. Saludos por la... Saludos, Paola. Que bueno, Sí. que ahorita, bueno, Alejandra lo ha estado comentando en términos como de la educación en general, pero esta cuestión de la aplicación de pruebas es casi una cuestión dogmática en educación regular, pero en educación No, especial. pero No, es pero más. en general, porque incluso en psicología clínica o en práctica clínica, muchos suponen, no solo con el niño, sino con el adulto, de que la primera etapa es una evaluación objetiva de lo que ocurre con el malestar de una persona, dejando de lado el decir de esa persona respecto a ese malestar. O sea, se da por supuesto, bajo una comprensión científica, en este caso, ni siquiera hermenéutica o fenomenológica, incluso una hermenéutica científica se supone qué le pasaría a una persona dada la cantidad de ciertas conductas que manifiesta en relación a su problema. Entonces, se supondría que bajo ese principio se entendería mejor lo que le ocurre a una persona. Lo que está detrás de todo esto es excluir lo que Diga el sujeto. diría o cómo estaría implicado alguien, llamémoslo así, en lo que le pasa, e imponiendo, como decía el título del programa, un saber para entender eso que ocurre, ¿no? Se supondría que ese saber da garantías, da mayor seguridad, pero ¿seguridad a quién? Al final es al psicólogo, o al psiquiatra, o al psicoanalista, O a la escuela, ¿no? o a la escuela, o sea, le da Claro. certeza, ¿no? Bueno, Alejandra, No, que me gustaría después una segunda parte para este ¿Pero en tema. cuánto tiempo? Unas 4 semanas, ¿no? Para que podamos un hablar mes, aquí todos. un con- mes con calma, ¿no? Y Sí, además no hay recupera la problema. voz, Sí, claro, un mes y y toda la nos cosa, ¿no? vemos. Muy bien. Sí. Muy bien. Alejandra se nos Bueno, va a dar pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Estaremos al pendiente de sus comentarios y nos vemos la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Adiós. Es todo por hoy. Continuaremos explorando las cuestiones que afectan nuestra subjetividad desde el psicoanálisis y la filosofía. Nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Asociación Libre por laexquisitaignorancia.com.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.